Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un jueves más, un jueves con temas de psicología, con temas que pues son súper importantes conocerlos, saber un poquito a qué se refiere cada uno, por qué se da, a lo mejor si tengo niños o hay niños en casa o adultos que estén relacionados con alguno de todos estos eh, temas que hemos estado hablando día tras día, jueves tras jueves, sesión tras sesión. ¿Por qué? Porque es importante que dentro de nuestra misma sociedad, dentro de las personas que pues habitan esta comunidad, este país y demás, pues es importante que sepamos un poco sobre qué es todo esto que hay, qué es lo que puede existir, para qué me sirve, etcétera. Entonces, nuevamente les doy la más cálida bienvenida y agradeciéndoles que pues gracias a través de estos y justo igual a través de sus dispositivos nos dejan, nos permiten poder entrar a través de estas pantallas, de estas pláticas a sus hogares. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy importante, todos los temas son importantes, pero hoy vamos a hablar sobre los trastornos del lenguaje. Hay trastornos que, bueno, más bien, hay condiciones que llevan como estas dificultades, ¿no? Pues debemos de considerar que el lenguaje o el habla es algo muy importante no solamente en nuestra cultura ni en nuestro país, ¿no? O sea, es como algo, pues es universal, ¿no? O sea, los lenguajes o más bien la comunicación es universal. Ya va a depender y va a variar, va a variar según los idiomas o según igual como algunas cuestiones culturales, pero la simple habla, el simple vocablo, el comunicarnos de una forma a través del lenguaje, es importante. ¿Por qué? Porque a través de nos comunicamos. A través de que existe a lo mejor el receptor, el emisor, esta cuestión del canal, pues es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de todas estas cuestiones, si yo como emisor y ustedes como receptores podemos tener un buen mensaje, un buen canal de mensaje, pues no vamos a tener mayor dificultad al poder comprender los temas. ¿Por qué? Porque no hay algo que nos permita o no hay algo que nos impida más bien que este mismo conocimiento o estas mismas pláticas lleguen a través de sus mismos dispositivos para que ustedes pues puedan saber algo nuevo, para que puedan aprender. Ahora, ¿por qué lo menciono? En los trastornos del lenguaje hay algo orgánico y hay algo también contextual que por ahí como que no checa, como que hay algo que por lo tanto pues no se está dando pues ahora sí que esta acción, ¿no? Y la acción pues simplemente de comunicarnos. Ahora, como súper breve introducción, pues les voy a comentar. El poder hablar es una habilidad lingüística que todo ser humano o la mayoría tiene, ¿no? Las habilidades lingüísticas del niño son o van a ser este motivo de consulta frecuente cuando dicen, ok, hay algún problema del lenguaje, ¿no? O pues puede caer en estas cuestiones de hay un trastorno del lenguaje. Ahora, Ahora, bueno, pues tenemos que en unas ocasiones pues podemos ver que este puede ser a lo mejor el único problema, ¿no? El único problema presente, o en otras puede ir acompañado con otros síntomas, ¿no? Dependiendo del contexto, ya va a ser ya más amplio o más breve. Muy bien, ahora pues vamos a tener que a lo mejor como único referente pues son como estas indicaciones de que de la familia, ¿no? O de los cuidadores. Pues sí, a lo mejor tengo un niño, no sé, de 3 años, quien tiene un niño de 3 años, pero pues no habla, ¿no? O habla muy poco, o incluso pues habla mal. También puede que a lo mejor el niño no hable mal o cosas así, pero de la nada dejó de hablar, ¿no? O sea, pasó tal suceso o después de, no sé, su cumpleaños y ya, ¿no?
o sea, ya no habla. Vamos a tocar ahorita estos puntos, a ir desglosándolos, el por qué pasa. Porque pues todo tiene una causa, ¿no? Todo tiene un porqué. Ok, les voy a platicar un poquito. Dentro de por qué se trata este tipo de trastornos, o más bien por qué tenemos como esta línea de trastornos con relación al lenguaje, es porque tenemos estas posibles pues sí, causas o más bien, tenemos las causas las vamos a tratar a través de estrategias, ¿no? ¿Qué estrategias vamos a utilizar? Bueno, pues se utiliza esta información por parte de los padres, ¿no? A lo mejor lo que les digo, pues sí, tengo un niño de 3 años y los llevo con un especialista o incluso va al kinder, piensen en un niño preescolar de que 4 o 5 años, pero pues justo lo mismo, ¿no? A lo mejor no hablan ni en la escuela, no hablan ni en casita, es un diálogo entre profesor y padres. Ahí ya hay información, ¿ok? Es información aportada por parte de los padres. El otro, que es también muy importante, es información aportada o dada por parte del colegio, por parte del kinder, por parte de la guardería, por parte de la institución. Otro medio que también se puede utilizar, pero no es muy fructífero para este tipo de situaciones, es dialogar directamente con el pequeño, ¿no? Así de pues preguntarle, realizarle preguntas directas. Pero, siendo honesta, esta estrategia casi no funciona porque pues, si el niño dejó de hablar, no nos va a funcionar. A menos que lo hagas como con otras estrategias, ¿no? Con otros métodos. La observación del lenguaje espontáneo si ustedes van con o más bien, si la persona en cuestión o el paciente acude a terapia profesional, pues ahí, ¿qué es lo que se va a ver? Bueno, pues se va a ver el comportamiento del lenguaje espontáneo durante la entrevista, ¿no? O durante la consulta. Cuestionarios a los padres, incluso pues vamos a tener presencia incluso de grabaciones, aplicaciones de pruebas, aplicaciones de test. ¿Por qué? Porque son estrategias que nos van a arrojar, ok, ¿es algo pasajero o es algo permanente? Y sí, sí es muy importante que pues, se pueda acudir con un especialista. Ahora, los motivos de consulta, pues es algo también como muy importante. ¿Por qué? Porque es lo mismo que yo les comentaba, ¿no? A lo mejor tengo un niño de 4 años que el niño pues tarda en hablar, ¿no? O el niño o la niña en general es inclusive. El niño o la niña, ¿no? Entonces, el niño pues dejó de hablar o tiene 4 años y apenas si dice agua o apenas si se sabe expresar, ¿no? O el niño que pues literalmente dejó de hablar o habla mal, ¿no? O apenas si se le entiende. Tiene como a lo mejor esta pronunciación de monosílabos o de los ruidos de y señala, ¿no? Así de, yo sé que a lo mejor el niño quiere agua, ¿no? Pero el niño no te dice, oye, quiero agua o agua. La simple palabra no te la puede formular. Simplemente dice, y señala, ¿no? ¿O qué hace? Bueno, esta es una causa que quieran o no, pues sí es de preocuparse, ¿no? Porque pues, ok, a lo mejor ya a los 4 años ya hay esta concepción de que, ok, lo que hay aquí es agua, lo que tú quieres es agua, ¿por qué? Porque tienes sed, ¿no? O simplemente quiero agua. Bueno, esta simple acción nos dice mucho. Por lo tanto, pues debemos de considerar, o más bien se puede considerar que de acuerdo con ciertas escalas, en exclusiva la escala de Levant, pues nos va a decir que un niño que está retrasado en la adquisición del lenguaje, pues va a haber un problema, ¿no? Supongan que a lo mejor y tienen un niño pequeño, no sé, un añito, que a lo mejor empieza a decir mamá, papá, no sé, agua, sopa, que no nos dicen así, ¿no? Que dicen opa, agua, algo así, ¿no? Yo he escuchado mucho a los niños que apenas están construyendo su propio lenguaje. Bueno, según Levant, o según la escala de Levant, nos dice que si un niño está retrasado en la adquisición del lenguaje,
Si este a los 16 meses no ha iniciado esta expresión de palabras aisladas como sopa, agua, perro, con sentido propositivo, o si igual a esta cuestión de a los 2 años no construye frases de dos palabras, así de, no sé, hola guagua, ¿no? Hola perro, o quiero sopa, o no sé, quiero, no sé, algún pele, ¿no? Un ejemplo. Si esta construcción se ve retrasada llegando a los 2 años, pues igual es un punto de alerta. ¿Por qué? Porque hay un retraso. Quizá no es como muy evidente o no es esta cuestión de que, y señale, ¿no? No, a lo mejor es un retraso leve, pero pues aún así se debe de estimular de una forma óptima. Ahora, pues tenemos igual como los diagnósticos más comunes en donde un niño va a acudir pues, a terapia con estos problemas de retraso del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, un motivo podría ser este retraso simple del lenguaje, que a lo mejor ya a los 2 años te siga diciendo y te señale las cosas, ¿no? O que simplemente llore y que señale o que pues haga como estas cuestiones de no poder construir un lenguaje. Sin embargo, hay de por medio pues una cuestión de mímica o una cuestión de otro tipo de lenguaje corporal para poder obtener lo que desea. O también pues tenemos estas cuestiones del trastorno específico del lenguaje o las llamadas disfasias, que pues es un término que ya no se utiliza, pero pues son esta cuestión, ¿no? Aquí vamos a comenzar a utilizar la palabra trastorno. ¿Por qué? Porque hay claramente una alteración. Bueno, también tenemos como probable motivo de consulta dentro de pues esta canasta de lenguajes es el trastorno espectro autista. La sesión pasada yo les hablé de pues el espectro autista y algunos otros trastornos que vamos a tocar ahorita muy brevemente. También tenemos el retraso mental. El retraso mental también tenemos esta cuestión del problema del lenguaje, de la adquisición, la hipoacusia, incluso la gemelaridad, que pues son cuestiones de gemelos, hijos de padres sordomudos, privación ambiental extrema. Son como cuestiones contextuales, cuestiones genéticos, cuestiones a lo mejor igual de eventos. Entonces, ahorita los vamos a ir desglosando, pero sí es muy importante que tengan en mente que existe toda esta gama, ¿no? Bueno, vamos a empezar a usar un término, les voy a empezar a repetir un término, que vamos a tener el RSL. Bueno, ¿qué es el RSL? Tenemos aquí un retardo simple del lenguaje. Ahora, se considera que existe un retardo simple del lenguaje cuando hay una buena comprensión y pues esta evolución del lenguaje va a ser similar a la mayoría de los niños normales, ¿no? Aunque pues a lo mejor en cronología por ahí, supongamos que tienen un niño de 2 años y el niño ya te formula oraciones un poquito más complejas y tenemos igual del otro lado un niño igual de 2 años, pero también está como con esta construcción de utilizar a lo mejor 2 frases o por ahí va, ¿no? Bueno, aquí tenemos como esta cuestión que es similar, ¿no? A lo mejor sí tiene 2 años, pero pues ahí van como a la par. Pero a lo mejor tenemos un tercer niño, ¿no? Que justo esto de que pues quiere agua y dice y señala la jarra, ¿no? O señala la botella, o señala el botellón y el garrafón. Entonces, aquí sí vemos como una discrepancia muy notoria, ¿no? Como, pues sí, esta diferencia pues que es muy notoria, es muy evidente, en donde, ok, los 3 niños tienen 2 años, ¿no? Pero ninguno de los 3 está como en el mismo canal, digámoslo así. ¿Por qué? Porque uno ya es más elaborado que el otro y el otro pues literalmente o evidentemente es más atrasado que el otro. En realidad pues vamos a ver o se trata de un retraso madurativo.
¿Por qué? Porque va a corresponder al límite de la normalidad para el desarrollo del lenguaje. Quieran o no, a lo mejor sí lo vemos nosotros como con límites, ¿no? Porque si ya es de llamada de atención, si a los 2, 3 años no hay, algo pasa. Por eso sí les comento, sí les menciono estas cuestiones de los límites, a lo mejor de los tiempos. Bueno, pues muchas veces vamos a ver que este diagnóstico del retraso simple pues, solo se va a poder realizar tras algunos años, ¿no? Al constatar algunas habilidades cognitivas normales, por ejemplo, estas cuestiones de que pues a lo mejor el niño va a ser, o bueno, es disléxico, ¿no? Pero pues igual necesitamos ciertas evaluaciones o la instrucción guía de un especialista, porque son especialistas en lenguaje. Bueno, o también tenemos la presencia de estos trastornos de atención con alguna historia de la adquisición tardía del lenguaje, ¿no? A lo mejor y viene por genética, o sea, algo debe de haber para que pues exista como este retardo. En estos casos, pues cabe suponer que el retardo simple ya era una expresión, pues digamos, de una disfunción del sistema nervioso. Esto es meramente orgánico, esto es meramente genético. Por eso es muy importante que, bueno, cuando acuden al médico, por lo general, la mayoría de las personas que trabajamos en sector salud, ya sea sector, no sé, nutrición, psicología, odontología, medicina general, lo que ustedes quieran de sector salud, les piden lo que es un historial médico y también les realizan como ciertas construcciones o estas cuestiones de antecedentes para ver si dentro de esta gama que ustedes traen, porque todos traemos esta carga genética de nuestros padres, de nuestros abuelos y ellos de sus abuelos, entonces imagínense qué carga genética traemos, ¿no? Qué tendencias genéticas tenemos nosotros en la actualidad y van a tener nuestros hijos. Nuestros hijos no solamente van a tener a lo mejor lo de nosotros, ¿no? Sino lo de mis padres, lo de mis padres de mi esposo y sus abuelos y los abuelos de ellos, o sea, es como realmente un árbol bastante amplio. Por eso es muy importante esas historias clínicas. ¿Por qué? Porque debemos de descartar o debemos de ver si es una cuestión ambiental, contextual, genética y demás. Ahora, ya, ese es el RSL, que es el retardo simple del lenguaje. Ahora, vamos a ver qué es el TEL. El TEL es el trastorno específico del lenguaje. Bueno, yo les comentaba que este también se les llamaba como la disfasia. Pues ya no se utiliza, es un término en desuso. ¿Qué es esta disfasia o qué es, perdón, este trastorno específico del lenguaje? Bueno, este trastorno va a consistir en la alteración, en esta alteración en el desarrollo del lenguaje en un contexto de la normalidad en los demás parámetros evolutivos, ¿no? O sea, literalmente pues es una alteración, por eso es un trastorno. Ahora, pues vamos a ver que en estos trastornos, en los TEL, se va a encontrar, incluso se constata, que el lenguaje, además de ser adquirido tardíamente, digámoslo así, no es correcto en cuanto su fonética, perdón, y su estructura o contenido. Un breve repaso de estas cuestiones. Tenemos la prosa, el ritmo, la fonética, las entonaciones, ¿no? Cuando todos leemos, a lo mejor, bueno, pues es muy común que se respetan a lo mejor los acentos, los signos de admiración, o sea, los signos de puntuación, y demás, ¿no? Si se lee de esa forma, ok, se tiene una cuestión correcta de fonética, de prosa, de ritmo, de estructura, ¿no? O sea, es coherente, es legible. Pero en estos casos de este trastorno del lenguaje, vamos a ver que pues, prácticamente a pesar de que es tardío el lenguaje, ok, pensamos en un niño de 4 años que apenas está aprendiendo a hablar, no, que apenas está emitiendo estas palabras, pero no lo hace de una forma que se esperaría que un niño de 4 años
lo hiciera, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a tener esta correcta entonación en cuanto a la fonética y en cuanto a la estructura. Algunas veces, pues, bueno, más bien algunos de los ejemplos que se ponen en es, pues si conocen a Yoda, es que empiezan a hablar como Yoda, ¿no? Eh, hablan como Yoda, ¿no? O hablando Yoda o como Yoda hablando. Es como una estructura igual no coherente. Ahora, pues vamos a tener igual estas cuestiones de que sí, ¿no? Es difícil que a través de las pruebas pues igual vayan saliendo. Por eso es como una evaluación exhaustiva, una evaluación pues, a profundidad. Siempre existe un déficit de comprensión. Yo la sesión pasada, pues igual les comentaba como todas estas cuestiones, ¿no? De que pues, existen estos síndromes. Según Rapin y Allen, pues ellos son dos autores que nos escriben 6 síndromes disfásicos distintos. Y pues siempre va a existir como este denominador común de un déficit de comprensión, y además las características del trastorno van a variar a lo largo del desarrollo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues a lo mejor iba a haber algo en común con todas las disfases, con todas estas cuestiones de los trastornos, con todas estas cuestiones de las situaciones relacionadas con el lenguaje. ¿Ok? Entonces, pues tenemos prácticamente que el motivo de consulta en un trastorno de espectro autista, porque si recuerdan y si no lo recuerdan, porque si invito a ver el video pasado, hablamos un poquito del espectro autista. Bueno, dentro de este espectro del TEA suele ser pues suele haber la presencia de un retardo del lenguaje. Este retraso pues ya lo habíamos tocado, pero se los platico nuevamente, relacionado al lenguaje. Para diagnosticar este trastorno del espectro autista, pues se debe de valorar estas capacidades de relación del niño con sus iguales, ¿no? Con su medio ambiente, con familiares, con amigos, con la sociedad. Ahora, este uso del lenguaje pues va a estar presente también la parte gesticular, la parte facial, la parte corporal y la capacidad de desarrollar un juego simbólico, o sea, de poder ser empático, de poder interactuar, de poder jugar con los otros niños. Pero esta parte, y justo por este mismo trastorno del espectro autista, los va a limitar, porque no es fácil o posible establecer estos límites o establecer estas cuestiones de relaciones con los demás. Por lo tanto, si les es un poco difícil poder relacionarse con los demás, imagínense un pequeño que le va a costar relacionarse con ellos sin que pueda a lo mejor emitir estas cuestiones del habla. Es más difícil, es la verdad más difícil. Y bueno, pues tenemos igual que los autistas, pues presentan los mismos trastornos del lenguaje que los niños no autistas. Es una edad en la que van empezando a formular, a construir su propio aprendizaje, su propio lenguaje, su propia perspectiva, o sea, son muy pequeños. Pero en un niño que no sufre este trastorno le va a costar un poquito menos interactuar con los demás. Le va a costar menos poder socializar. En cambio, pues estas personitas con el trastorno autista, los niños con trastorno autista, se les dificulta más justo por los mismos límites que este trastorno contrae consigo mismo. Ahora, vamos igual a retomar lo que es el trastorno mental. Bueno, también se expresa casi siempre con un retraso en la adquisición del lenguaje. Si recuerdan igual una sesión pasada, tocamos estas cuestiones del retraso mental, ¿no? Y aquí, bueno, más bien en esa sesión yo les presentaba lo que es una tabla en donde podíamos ver, pues, como por niveles, ¿no? El más leve, grave, moderado o más complicado, ¿no? Bueno, pues el retraso mental se va a ver afectado también en la adquisición del lenguaje, dependiendo también del nivel en el que esté. Bueno, esto pues va dentro del mismo trastorno del retraso mental,
estamos añadiendo como otros déficits cognitivos, ¿no? A lo mejor son limitantes cognitivas que vienen también con esta limitante del lenguaje. Bueno, tenemos también como otra, pues otro medio, otra causa de esta limitante, o bueno, sí, más bien son limitantes para poder desarrollar este lenguaje, pues es la hipoacusia. Bueno, esta hipoacusia se debe excluir porque primero debemos de tener como esta certeza de que la capacidad auditiva es correcta, ¿no? La hipoacusia es esta cuestión cuando no escuchamos bien, ¿no? Cuando a lo mejor, pues el niño o la personita tiene hipoacusia, que no escucha bien, por lo tanto, pues no hay como una forma efectiva de poder comunicarse. Es lo que yo les decía justo al principio. Yo como emisor y ustedes como receptores, pues no hay como esta cuestión, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un entendimiento, hay esta cuestión de, ok, pues si no me dificulta en poder entender lo que yo estoy diciendo, ¿no? Sin embargo, los niños con hipoacusia, pues tienen un problema. ¿Por qué? Porque no escuchan bien. Pueden ser transitorias o permanentes estas hipoacusias, pues igual siempre y cuando se acuda con un especialista. Pues estas cuestiones de que primero debemos de ver si no es por razón de una otitis, una infección por ahí en el oído, y pues si es así, pues ya resuelto como este problema, pues el lenguaje se puede normalizar, ¿no? Y se debe de normalizar porque pues sí, a lo mejor está inflamado por ahí algo y pues impide. Sin embargo, cuando ya está resuelto esto, pues se espera que esta cuestión de la incorporación del lenguaje y la misma emisión, pues se vaya como adaptando, ¿no? Como que vaya agarrando el ritmo, vaya. La otra que yo les había comentado es la gemelaridad y ser hijos de padres sordomudos. Estos pueden explicar un moderado retraso en la adquisición del lenguaje, pero nunca un trastorno permanente. O sea, son como pequeños indicios, así como de, ok, bueno, esto va a afectar, pero pues pueden ser permanentes. Y justo también la privación ambiental extrema. Esto va a comportar pues un retardo en el lenguaje, ¿no? Pero en ausencia de factores genéticos o de estas lesiones suelen ser reversibles, o sea, suelen tener alguna solución. Y una vez que pues este niño a lo mejor, y bueno, ya independientemente de que sea hijo, de que sea a lo mejor privado de con esta privación ambiental extrema, pues va a poder regresar y se va a poder ubicar en un entorno educado. Pero bueno, ahora vamos a pasar con les voy a platicar más bien, estas cuestiones de las causas de pérdida del lenguaje. ¿Por qué pasa, no? ¿Por qué el niño que deja de hablar? ¿Por qué el niño deja de hablar? Bueno, pues aquí tenemos esta cuestión de afasias, mutismo selectivo, regresión autista, perdón, el síndrome de Rett, también hablé de él la sesión pasada, el trastorno desintegrativo infantil, enfermedades degenerativas. Todas estas son causas de la pérdida del lenguaje que pueden ocurrir en los niños que previamente han adquirido cierto nivel lingüístico y de la nada pues, primero vamos a comenzar con las afasias. Las afasias suelen pues como comportar pocas dificultades diagnósticas, ¿no? Las causas más frecuentes de afasias en los niños pues son las infecciones del sistema nervioso. Aquí pues es meramente orgánico, no meramente pues, sí, médico orgánico. También hay presencia de eventos o accidentes vasculares, traumatismos cráneoencefálicos, bueno, todo esto en cuestión con estas afasias. Incluso pues hay uno que es una excepción, que es la afasia epiléptica o el síndrome de Landau-Kleffner, y este se va a asociar al trastorno
de lenguaje en un trazado de electroencefalograma característico, pues esto claro, lo vamos a ver y en ocasiones van acompañados con las crisis epilépticas. Eh, pues sí, meramente es orgánico, algo pasó por ahí, que un evento pues se fue como el determinante. Ahora también tenemos el mutismo selectivo. ¿Qué es el mutismo selectivo? Bueno, pues consiste en la negativa a hablar en determinadas situaciones. Supongamos, o más bien retomemos el ejemplo que les estaba mencionando, de que pues, a lo mejor el niño de 4 o 5 años sí habla, se va a hablar, habló a una edad correcta, pero pasando su cumpleaños o pasando a lo mejor, no sé, algún viaje, el niño pues ya, de la nada, pues ya no. En estos casos, el niño que se expresa correctamente entre su familia, pues va a dejar de hablar, ¿no? Deja de hablar en el colegio o ante personas extrañas o ante alguien en específico. Y este trastorno es más frecuente de lo que se piensa. La verdad, en su forma completa, pues se ha estimado como estas ocurrencias en casi en uno de cada 500 niños. O sea, la verdad, pues sí es como significativo, ¿no? Imagínense, en una escuela, pues cuántos niños puede haber. Y pues si es uno de cada 500, pues sí es significativo. En ocasiones, pues también vamos a tener que estas manifestaciones se van a ver de forma aislada, pero también puede presentarse en el contexto del TEA, que es este trastorno específico, y el TEL, que es igual, este trastorno específico del lenguaje. Si bien los más comunes, pues que existen, van acompañados con esta ansiedad. Hay ansiedad ante algo, ante algún estímulo. Es por eso que surge el mutismo selectivo. Y bueno, ok, pasamos con el síndrome de Rett. ¿Qué es el síndrome de Rett? Bueno, pues igual aquí puede haber la pérdida de alguna adquisición lingüística junto a la más típica pérdida de la praxia manual. Bueno, ¿qué es esto? En el trastorno, pues vamos a ver como pérdida, ¿no? Vamos a ver cómo está, que se va a ir desgastando poco a poco y pues va a haber esta dificultad en la comunicación. Justo también va, o bueno, más bien va de la mano con el trastorno desintegrativo infantil. Se exige como criterio diagnóstico primeramente pues un desarrollo normal hasta por lo menos los 2 años de edad. A partir de cuyo momento o de un momento en específico se puede iniciar una pérdida de la capacidad lingüística dentro de un cuadro autístico. Y es lo mismo, algo lo va a detonar, o sea, es algo muy importante que se debe de ver, ok, mencionarle quizá al especialista de pues no, el niño comenzó a hablar a una edad pues, normal, ¿no? O a una edad aceptable. Pero de la nada, pues igual fue como perdiendo o fue decayendo esta cuestión lingüística. Las enfermedades degenerativas también pues, son importantes con estas causas de que el niño deje de hablar. Por ejemplo, pues comportan una regresión motora y o cognitiva en los niños. Por lo tanto, pues el deterioro del lenguaje puede ser el elemento más relevante, ¿no? Y pues vamos a ver igual que estas posibilidades deben ser tomadas siempre en consideración ante un niño que deja de hablar. Es importante mencionar como el por qué, desde cuándo, qué pasó, qué estaba haciendo, ¿no? Bueno, aparte de la falta de la adquisición o la pérdida de este lenguaje, pues son motivos frecuentes de consulta, ¿no? Estas anormalidades en la forma del hablar. Ok, a lo mejor, y pues sí, dejó de hablar, ¿no? O a lo mejor y sí habla bien, pero ¿cómo lo hace? ¿De qué forma lo hace? Esto también es sumamente importante. ¿Por qué? Porque tenemos trastornos, aquí sí son trastornos, son alteraciones que son habituales que ocasionan esta alteración en el habla. Por ejemplo, tenemos la tartamudez, la disartria, la dislalia, el trastorno de la prosodia,
la voz nasal, incluso pues yo les mencionaba la sesión pasada un poquito de la ecolalia, ¿no? La ecolalia es esta repetición de las últimas palabras de la misma, las últimas letras, perdón, de la misma palabra, ¿no? A lo mejor yo digo, voy por el perro, erro, erro, erro. Eso es la ecolalia, que van a estar como en una repetitiva. Incluso le llaman como un episodio bucle, porque pues existe esta repetición. Bueno, ¿qué es la tartamudez? Todos conocemos a alguien o todos conocemos a qué nos referimos cuando alguien dice que sufre de tartamudez, ¿no? Este es un trastorno que comporta pues una falta de fluidez en la emisión de la palabra. Es lo mismo de que se traba, ¿no? O sea, o como este ejemplo, ¿no? A lo mejor y luego yo repito como las cosas, pero no no sufro de tartamudez, ¿no? Sin embargo, pues estas personas pues también sufren mucho. ¿Por qué? Porque pues son diferentes a los demás. Y hablando dentro de una misma sociedad, pues llegan a haber como estas discriminaciones por un trastorno o por una, pues sí, situación o evento, pues no tienes la culpa, o sea, no eres culpable, ¿no? Bueno, aquí tenemos como esta parte diagnóstica que pues no ofrece dificultad. Sus causas no han sido totalmente aclaradas todavía y en un niño con tartamudez debe valorarse la existencia de un trastorno específico del lenguaje o un trastorno de Tourette. El trastorno de Tourette es que comience a hablar de la nada, ¿no? Por ejemplo, yo sigo una chica que ella tiene trastorno de Tourette, sin embargo, el Tourette va acompañado igual con esta tartamudez, ¿no? Que a lo mejor y está hablando así normal como yo y de repente grita y de repente silba y de repente aplaude o de repente comienza a repetir la misma palabra, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de esta cuestión, de este trastorno de tartamudez que va acompañada con esta cuestión del Tourette. En este último, pues el diagnóstico se sustenta en la presencia de tics motores y tics vocales. Perdón, como es que le decía que pues aplaude y esta chica silba y sigue hablando y de repente tiene tics y se mueve, o sea, son estas cuestiones motoras. Por ejemplo, aquí los casos leves y de inicio precoz suelen remitir espontáneamente, ¿no? O sea, no se controla, literalmente no se controla. Y estos también traen carga, pues de esta ansiedad que ya les venía diciendo, ¿no? O sea, es ansioso que las personas pasen por esto. La carga de ansiedad o los niveles de ansiedad que ellos mismos presentan son muy altos. Ahora, la disartria. ¿Qué es la disartria? Bueno, este es un trastorno neuromuscular que va a alterar globalmente las capacidades articulatorias necesarias para la expresión oral. Sus causas pues prácticamente son extraordinariamente amplias. Ya vimos que pueden ser por un evento, por un AVC, por un accidente, por una causa genética, por una causa medioambiental, contextual, etc. ¿Ok? Pero aquí la disartria, perdón, es un trastorno neuromuscular. En nuestra cabecita tenemos, nuestro cerebro, nuestro magnífico cerebro, tenemos estas cuestiones que son por canales, por zonas, por ventrículos, por nuestro cerebro en serio es magnífico, ¿ok? Y ahí va a haber algo, va a haber alguna anomalía, a lo mejor les voy a hablar como de términos un poquito más neurológicos, que es esta cuestión de Broca, de Wernicke, el singular arqueado. Bueno, son estas zonas que se van a ver afectadas. ¿Por qué? Porque no va a haber esta expresión oral, pues efectivamente, ¿no? Ahora, ¿qué es la dislalia? La dislalia es un error en nuestra articulación, es un error en la articulación específica para determinar sonidos de consonantes. Casi siempre pues esta es transitoria, ¿no?
a lo mejor y justo estás hablando, pero por ahí hay algo que no cuadra, ¿no? A lo mejor lo mismo que decía, o a mí me pasa mucho que de repente pues, te comes letras o tienes estas dificultad para poder pronunciar alguna palabra, alguna letra, ¿no? Pero, pues claro, si yo me confundo de repente en esta cuestión, yo no tengo dislalia, claro, pero las personas con dislalia pues igual también sufren un poquito al poder comunicarse, ¿por qué? Porque pues es una alteración. Ahora, los trastornos prosódicos se van a referir a la entonación y al ritmo del habla, por eso son prosódicos. Son frecuentes en estos trastornos del lenguaje y también del espectro autista, especialmente pues en el síndrome de Asperger. La voz nasal. La voz nasal también es una alteración estructural del aparato bucofonatorio, que altera el timbre de voz, ¿ok? Entonces, pues se dan algunos síndromes mentales, algunos síndromes tales como el síndrome de Williams y el síndrome alcohólico fetal, que también ya habíamos hablado un poquito de él en sesiones pasadas, junto con el retraso mental. Ahora, pues tenemos que, pues literalmente, tenemos esta referencia a otros trastornos que valen la pena pues describir, ¿no? Por ejemplo, el trastorno semántico pragmático o simplemente trastorno pragmático, no pragmático, pragmático. Este se va a caracterizar por un lenguaje formalmente correcto, pero con una utilización contextual poco adecuada. Este es típico del espectro autista y pues especialmente también del Asperger. Va también en compañía con el trastorno del aprendizaje no verbal. Y también es muy propio del síndrome de Williams y puede estar presente pues en estos casos de la hidrocefalia, ¿no? ¿Qué es la hidrocefalia? La hidrocefalia es cuando hay agua dentro de nuestro cerebro. Cuando existe eso, pues se tiene que drenar, porque pues no debe de haber nada más en nuestro cerebro más que el líquido encefalorraquídeo. Ahora, pues igual tenemos en compañía con este síndrome de Williams y con la hidrocefalia, pues se van a identificar por el escaso valor comunicativo del lenguaje a pesar de su riqueza verbal, ¿no? O sea, piensen en un niño que tiene un lenguaje súper vasto, pero el modo de implementación, incluso pues, de uso, pues no son como, pues como con este valor comunicativo. Ahora, la dislexia. A lo mejor muchos han escuchado qué es la dislexia. Bueno, la dislexia es un trastorno específico del aprendizaje de la lectura. Por ejemplo, a lo mejor si yo digo, no me acuerdo qué les dije ahorita, síndrome mental, creo. Bueno, en lugar de síndrome mental era un síndrome tal, ¿no? Si yo lo estuviera leyendo, pues es como de, ok, si esta cuestión es repetitiva, pues puedes decir, no, pues es dislexia. ¿Por qué? Porque va a cambiar las palabras, aunque lo esté leyendo, ¿no? Aunque lo esté viendo. Bueno, pues aquí vamos a encontrar pues prácticamente este fallo cognitivo que va a condicionar que la dislexia es una alteración en las capacidades fonológicas. Ahora, esta cuestión va a ir relacionada con la hiperlexia. La hiperlexia consiste en una capacidad mecánica de la lectura excelente, ¿no? O sea, es hiperlexia, pero con una pobre capacidad lectora. Y también pues lo vamos a poder notar en el trastorno espectro autista y en el trastorno, ¿cuál les había comentado? Aprendizaje no verbal. En estos se van a ver pues bastante notorios. Ahora, vamos a tener en cuenta, ¿no? Para ir cerrando como todo este tema. Si un niño tiene como estas situaciones de dificultad en donde pues tiene un lenguaje tardío, debemos de valorar, ¿no? Debemos de identificar, ok, tiene tantos años, ¿no?
a lo mejor, y a mí no me gusta hacerlo, pero a lo mejor y lo podemos comparar con otros niños en cuestión, pues son cuestiones cognitivas, ¿no? O sea, son cuestiones que todo el mundo pasa o debería de pasar por él. Si tarda en hablar, debemos de valorar inteligencia y desarrollo global, esto con la ayuda de un especialista. Si esta valoración tiene un retraso global o un CI bajo, pues va a tener un probable retraso mental, ¿ok? Ahora, si esta brecha no se abrió con el CI bajo o con el retraso global, nos vamos a quedar ahorita en la valoración de la inteligencia y el desarrollo global. No hay un retraso, ¿no? A lo mejor y la valoración salió que no hay un retraso global. Bueno, pues tenemos este trastorno específico del lenguaje. Podemos tener alguno de estos trastornos específicos del lenguaje, la hipoacusia u otros problemas, ¿no? Como ya vimos que pueden de simple del lenguaje, el trastorno específico del lenguaje o la disfasia, trastorno espectro autista, retraso mental, la hipoacusia, gemelaridad, hijos de padres sordomudos, un chico o una niña de privación ambiental extrema. O sea, debemos de ver, ¿no? O sea, sí, no tiene retraso mental, pero pues tiene otra condición que es ese trastorno, ¿no? Bueno, ahora tenemos también que si deja de hablar, pues tenemos estas brechas. Tenemos, pues, bueno, sin manifestaciones neurológicas o con enfermedades neurológicas previas, incluso pues síntomas neurológicos evolutivos. Si está esta cuestión relacionada con el dejar de hablar, pues tenemos que sin manifestaciones neurológicas, pues puede tener una buena relación social, ¿no? Y si tiene una buena relación social, el mutismo selectivo asociado a ansiedad con él o sin él, pues va a tener como una causa, ¿no? Una causa menos invasiva quizá o una causa menos grave. Por el contrario, o dentro de la segunda brecha, que tenemos estas enfermedades neurológicas previas, pues vamos igual a tener estas afasias, ¿no? Y dentro también de los síntomas neurológicos evolutivos, pues vamos a tener esta enfermedad degenerativa. Que pues igual, las degenerativas no tienen como cura, sino vamos a ir viendo cómo se pueden ir retrasando su aparición. Sin manifestaciones neurobiológicas, también es importante que pues, si no tienen estas indicaciones o la presencia de estas, la relación social pues va a ser normal. Por lo tanto, pues la regresión en el trastorno de espectro autista, perdón, es que de repente hablo mucho y me trabo yo misma, ¿no? Va a estar presente esta regresión del espectro autista, el mutismo selectivo en el espectro autista y en el síndrome de Rett, que pues todo, absolutamente todo tiene como esta cuestión para que se pueda tratar, pero sí es muy importante que les pongan como muchísima atención a quienes tienen pequeños y a estos indicadores que pues por ahí a lo mejor si tienen un niño de más de 2 años y aún no habla, es recomendable que lo lleven con un especialista o incluso estas terapias de lenguaje. Yo les comparto, yo estuve haciendo mis prácticas profesionales, justo en la licenciatura, en el Hospital Dr. Manuel G. González. Este hospital está justo en zona de hospitales, ¿no? Sobre Tlalpan. Y yo me acuerdo que pues ahí tienen esta cuestión de terapias de lenguaje y pues solamente igual es como el precio es muy mínimo, no recuerdo el precio con exactitud, pero se les cobra en serio muy pero muy barato para que puedan ir a checar. Es el único lugar que yo conozco porque pues justo es como los lugares en donde yo me he relacionado, pero yo creo que también, de hecho también había escuchado que en algunos DIF de la Ciudad de México existen estos programas de
terapias del lenguaje o estas estimulaciones. Si ustedes cuentan con alguien que pues a lo mejor lo necesite, pues lo mismo que les vengo diciendo, ¿no? Yo siempre de molona, pues pasen el video, compartan esta información. A lo mejor y yo les hablo y en términos como, no sé, ¿de qué me está hablando, no? ¿Qué es eso de dislalia, no? ¿Con qué se come? O la disartria, o estas cuestiones del espectro autista, ¿no? Bueno, pues son situaciones que pues ya ha visto, o más bien lo tenemos como muy presente con los niños, con las personas que no se tratan y llegan a una edad adulta con todos estos, pues son problemas que no se pueden tratar de una forma efectiva, no de una forma óptima. Sin embargo, pues les causan como mucha dificultad a las personas para poder desarrollarse, para poder convivir, para poder integrarse a nuestra sociedad. Lastimosamente pues somos una sociedad que a lo mejor ve a las personas y pues simplemente los rechazan o los excluyen, son excluidos. ¿Por qué? Porque son diferentes. Y las diferencias algunas veces pues nos dan como esta cuestión de miedo, ¿no? Yo también veía justo de que pues el hecho de que no sepas no te deslinda a no sé, las actividades que vayan con las actitudes que tomen hacia estas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque es no quiero sonar grosera, pero es un indicio de pues ignorancia, y mucha ignorancia dentro de nuestra sociedad. El tratar diferente a estas personas no nos hace mejores. El tratar de una forma despectiva no te hace una mejor persona, no te hace un mejor ciudadano, no te hace un mejor ser humano. ¿Por qué? Porque las personas justo están luchando sus propias batallas, ¿no? Estas pláticas, ¿con qué fin las hago? ¿Con qué fin las hacemos? Bueno, con el fin de poder informar un poquito a nuestra sociedad, con pues enseñarles lo que hay. Porque sí, a lo mejor ustedes van con una persona por la calle y se encuentran de frente a otra y tiene a lo mejor este síndrome de Tourette, ¿no? Que va y grita y a lo mejor, no sé, su tono de voz se eleva, aplaude o silba u otra cosa, o esta repetitiva de la ecolalia, y tú te quedas así como, pues está loco, ¿no? Vas a estar borracho. Pero no, estas cuestiones pues son como, sí son delicadas, la verdad sí son delicadas. A mí me gustaría que pues muchas más personas los pudieran, saber, se pudieran, tampoco quiero sonar grosera, pero se pudieran meditar en estas cuestiones que existen, que estamos como alrededor de ellos y convivimos. Pero pues igual, es como una cuestión súper personal. A mí me gusta mucho pues, ya saben, cómo platicar con ustedes, o bueno, con quienes estén, les agradezco primero mucho, pasar esta información, pasar un poquito de estos conocimientos, de estos temas, e incluso pues sigue la invitación abierta, ¿no? Si alguien quisiera como profundizar en algún tema, con mucho gusto lo podemos hacer. Yo leo los comentarios y en verdad les agradezco mucho como que sigan saludando, que algunos sigan como constantes. Y pues igual si este video llega como a más personas, pues igual está bien padre porque pues es una educación social. Fuera de eso, pues ya, espero que igual pues estén bien, cuídense mucho. Lo mismo, si salen, pónganse cubrebocas. Si ven este video, no sé, 2025, pues recordar, ¿no? Recordar todas estas cuestiones que hemos vivido también como sociedad, que hemos aprendido. Y pues, no sé, si en el 2025 alguien nos ve, pues por ahí comenta. Me despido, me despido. Tengan muy buena noche, muy buen día, muy buena tarde, muy buena madrugada, dependiendo en la hora del día en que estén escuchando esto. Les mando un fuerte abrazo, yo me despido y nos estaremos viendo y leyendo en otra sesión con otro nuevo tema. Muchísimas gracias.